Pues indudablemente me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta mañana fría, o casi fría, poco a poco se va calentando. Y este seminario forma parte de una serie de pláticas que están enfocadas en celebrar los 30 años del nacimiento de nuestra licenciatura. Y dentro de este marco de pláticas, celebrando estos 30 años, se han invitado a los personajes más viejitos, ¿no? Entonces, literalmente, casi más bien todos los expositores que hemos estado platicando a lo largo de este semestre con ustedes, en algún momento estuvimos del otro lado, estuvimos sentados ahí donde se encuentran ustedes, y yo estoy casi seguro que varios de ustedes estarán de este lado cuando sea la celebración número 50, ¿no? O la número 60, y traten de visualizar ese escenario, y les puedo asegurar que va a suceder tan rápido que literalmente si ustedes se quedan dormidos en esta plática, cuando abran los ojos ya estarán justamente celebrando los 50 años. Y para un paleontólogo o para un camino que está enfocado en la paleontología, el tiempo se va volando. Es decir, 15 años, 20 años, 30 años es prácticamente nada, lo mismo que 1 millón, 10 millones, 20 millones de años, cuando estás mirando una columna estratigráfica que muestra la edad de la Tierra. Entonces, esta plática, más que estar dirigida hacia un contexto totalmente científico, tiene como finalidad hacer como una remembranza, como una crónica de cómo es que de yo estar sentado donde ustedes están ahora, pasé a estar luchando codo a codo con otros niños dentro del arenero por los mejores fósiles, ¿no? Cuando curiosamente a veces cuesta más trabajo diseñar una plática de ese estilo, ¿no? Llevamos tanto tiempo dentro de este método científico diseñando pláticas así totalmente metódicas, que a veces cuesta mucho trabajo tratar de romper ese hielo. Y curiosamente yo tengo una forma muy sencilla de acercarme, de conectarme, y es con mi carta de motivos. Cuando yo estaba esperando entrar a biología, como ustedes lo estudiaron algún día, me tomó cierto periodo de reflexión hacer la carta de motivos. ¿Por qué quería estudiar biología? Y déjenme ser sincero con ustedes, yo jamás pensé que fuera a estudiar una licenciatura. Yo cuando terminé la prepa era un alma totalmente libre, no me gustaba la escuela, y de hecho ya llevaba 2 años trabajando. Trabajé en todas partes, trabajé como mesero de cafés, trabajé en la Comercial Mexicana, en electrónica de discos, trabajé como cajero, trabajé incluso de mesero me gustaba ese trabajo, era muy divertido, de mesero en bodas. Trabajé en Impulse contestando teléfonos, vendiendo tarjetas de crédito, trabajé también vendiendo hamburguesas. Muchos ya no lo recuerdan, pero yo casi toda mi licenciatura vendía hamburguesas y empanadas, digamos que era lo que me mantenía vivo, y no tenía interés en aquel entonces de hacer una carrera biológica. O sea, por mi mente no pasaba otra cosa más que terminar la prepa y ser un obrero que obtuviera un premio por llegar temprano. Literalmente uno de mis grandes sueños era en aquel entonces trabajar en un Cinépolis. 2 veces fui a llevar mis CDUs y nunca pude pasar la entrevista. O sea, cuando llegaba a la entrevista de los Cinépolis, sentían que era demasiado intenso cuando les decía que yo solo me quería dedicar a limpiar salas de cine. Estaba totalmente perdido. Yo sé que ustedes entienden el sentimiento de no saber hacia dónde vas, y esa sensación de estar perdido se repite varias veces a lo largo de nuestra vida, ¿sabes? Seguramente ustedes ya tienen algo de tranquilidad, seguramente están percibiendo ese olor como al humus dentro de ese microambiente llamado biología, se sienten felices con ese aroma como a pseudomonas, y saben que en ese olor crasicaule son quienes deben de ser. Pero eventualmente tendrán sus momentos de trastornos mentales, de dudas, y sobre todo cuando vas terminando la carrera de biología no sabes hacia dónde tienes que ir, ¿no?
Pero siempre debemos de tener esos pilares, siempre debemos de regresar a cuando éramos niños y tratar de descubrirnos. Esta respuesta de por qué quería estudiar biología quizás estaba impresa en mí desde hace mucho tiempo. Yo tuve la fortuna de que en mi casa no había televisión. Entonces yo toda mi niñez, a pesar de que más bien era un niño muy raro, porque no me gustaba comer dulces, nunca me han gustado los dulces, ni las papitas, ni nada por el estilo, tampoco tenía televisión. Entonces, digamos que una de mis grandes pasiones, yo la recuerdo así como fragmentos, pero mi mamá siempre me lo platica, era solamente ver hormigas. Era como algo divertido, ¿no? Salir al patio y ver cómo las hormigas iban y traían cosas. Y entonces mi carta de motivos no fue otra sino una historia así súper larga de cómo las hormigas pueden cargar varias veces su peso, ¿no? Estoy seguro que nadie la leyó, ¿no? Pero no importa, ¿sale? A veces las cosas las escribimos para nosotros mismos. Y desde muy pequeño creo que estaba destinado como a ser biólogo. Más bien, cuando llegué a biología, cuando estaba en los primeros seminarios, cuando estuve en los primeros seminarios del propedéutico, escuchando a grandes titanes o a un super titán como Marco Sánchez hablando sobre la historia de Darwin y Wallace, a mí eso me voló la mente. O sea, siento que fui una persona distinta cuando entré a ese seminario, el primer seminario, y luego cuando salí. Y entonces cuando llegué a trabajar en Green Planet, porque mi último trabajo fue trabajar con los videojuegos en Green Planet el último año, recuerdo que ya no me salían los juegos, o sea, ya no salía, no podía dejar de pensar en las historias de Wallace, ¿no? Y esos naufragios, su enfermedad con dengue, esa carta cómo la abrió Darwin, la transformación que tuvo a través del virus. Literalmente la biología te va transformando, ¿no? La biología va tomando tu esencia, va tomando lo que tú eres, que probablemente es algo que está desde muy niño, y lo va llevando hasta otro nivel, ¿no? O sea, y curiosamente, yo me fui descubriendo a lo largo de la carrera, ¿vale? Y pertenezco a la generación número 15, ¿vale? Disculpen por esa introducción súper larga. Pertenezco a la generación número 15, es decir, han pasado 15 años desde que yo estuve sentado ahí por primera vez, como lo están ustedes. Yo todavía recuerdo así con mucho entusiasmo esos primeros seminarios, cuando me sentía pequeño y veía a todos esos grandes participando, ¿no? A mí me encantaba compartir, o me encantó compartir ese tiempo con personajes que para mí fueron muy importantes y que yo los veía gigantescos. Y muchas de esas discusiones ocurrieron alrededor de esa piedra. Esa piedra, que en realidad hoy en día sé que son rocas, se le conocen como la piedra filosofal. Esta es biología hace 15 años. Y literalmente era un edificio que se encontraba justo enfrente de química, y en el cual solo había, si no me falla la memoria, 2 salones y como 3 laboratorios, o 2 laboratorios. En realidad no recuerdo si eran más 2 salones, yo como que solo estuve ahí un año y recuerdo solo esos 2 salones. Las generaciones entraban año con año, entonces literalmente los espacios eran pocos, toda la generación éramos, no sé, menos de 100, estoy seguro. Y compartíamos bastante. Este era nuestro patio de esparcimiento, la piedra filosofal. Tuvimos la fortuna, yo siento que fue una fortuna, de salir de CEU, lo cual también fue duro, porque CEU está súper chido. Teníamos todos los lunes, miércoles y viernes clase de 4 a 8, todos los laboratorios eran de 4 a 8 y siempre entrábamos temprano. Era un tiempo donde generalmente te comprometías a tener clases todo el día, ¿no? O sea, yo recuerdo que podía entrar a las 8 de la mañana, de 8 a 2, tener clase continua, y luego de 2 a 4 un descanso, y luego de 4 a 8 venían los laboratorios, ¿no? Y era como algo normalizado, nadie decía, ay, no me quedaron mis horarios, voy a tomar clases en la tarde, ¿no? Más bien era, qué chido, o sea, voy a compartir como estas 4 horas, nunca eran 4 horas, generalmente eran como 3, en la tarde, luego en CEU todo estaba cerca conectado, ¿no? Entiendo que también aquí en Juriquilla pues debe ser muy difícil salir a las 8 y tener que moverte hacia la civilización, pero fuera de eso, cuando llegamos aquí a Juriquilla,
hubo un tiempo en el que no había 121, era mucho más complicado moverse, ¿no? Entonces, todo ha ido cambiando, todo va avanzando. Pero si llegabas temprano, podías ver hacia donde se encuentra la ciudad de Querétaro una extensión muy grande de pastizales con algunos mezquites, o de matorral xerófilo con pastizales con algunos mezquites, donde incluso a veces se podían ver caballos corriendo. Si imagínense, estabas sentado en el salón esperando tu clase mientras estaba encendiéndose el sol y veías caballos corriendo allá afuera y decías, no manches, qué lugar tan bonito, qué lugar tan lindo. Y de repente fueron creciendo los edificios. Hoy en día, cuando miro, por ejemplo, hacia esa zona, me pregunto si todavía se escucharán algunos cascos de caballos entre la carretera, ¿no? O entre los caminos, entre las privadas. No lo sé, ¿no? Es probable que no. Pero, y si sí, seguro que es gente que tiene mucho miedo en esa parte. Entonces, luego de estudiar biología, hay otro factor importante, y es que en aquel entonces hacíamos muchísimos proyectos. Entonces, con los proyectos tu mente volaba hacia todas partes. Literalmente nos gustaba hacer lo que quisiéramos. No había tantas restricciones tampoco, por ejemplo, para entrar a los laboratorios. Tú podías vivírtela en un laboratorio haciendo el trabajo que tú quisieras. Y entonces, muchos de nosotros, por ejemplo, en mi generación, o por ser mucho más egocéntrico y hablar de mí, me tocó hacer bioreactores para ver cómo se reproducían cianobacterias, o agares con petróleo para aislar hongos degradadores de petróleo. También burseras, hubo un momento en el que me encantaron las burseras, entonces trabajamos con burseras. Osos, hubo un tiempo en el que estando con un señor en Laguna de Servín, luego de que estaba súper mareado con su pulque, se le ocurrió decirle a un grupo de chavitos de cuarto semestre que en alguna zona alejada del pueblo había visto osos hace 30 años. Y entonces lo que hicimos nosotros fue irnos a buscar en quinto semestre, y cada 15 días viajábamos a la Sierra Gorda y subíamos hasta la zona de las avispas a poner cámaras trampa. Hacíamos transectos de 16 kilómetros ahí metidos en medio de la nada, y nunca encontramos un solo oso, ¿no? Si pudiera regresar el tiempo, quizás buscaría roedores. Hubiera sido muy chido poder poner Sherman y Tomahawks para ver pequeños mamíferos. Ahí quizás hubiéramos encontrado cosas divertidas. Pero esta capacidad que te da biología de literalmente danzar con el ritmo que te pongan, literalmente irte transformando hacia los confines de tu destino, no sé cómo explicarlo, me llevó por este camino, ¿no? Me llevó hacia la paleontología. Y se los juro, uno de los gurús que hizo posible esto fue Juan Malda. Juan Malda es un biólogo puro. Estoy seguro que va a haber un antes y un después cuando celebremos los 100 años de la licenciatura en biología, antes de Juan Malda y después de Juan Malda. Y Juan Malda tiene ese poder de cuando da una clase, aunque sean 100 personas, las palabras van dirigidas a cada uno de ellos. Eso es algo muy difícil. ¿Cómo hablarle a 100 personas, pero que lo que estés diciendo le pegue a cada uno independientemente? Entonces, cada vez que hablaba Juan Malda y mencionaba, pues ahí está la paleontología, aquí está el Centro de Biociencias, ya no lloren de que no tienen luz en los salones, miren, aquí está Juriquilla, aquí está paleontología. Y entonces, eso fue entrando dentro del inconsciente, de tal forma que cuando estaba en los últimos semestres y tuve que decidir tomar un servicio social, me fui hacia paleontología, ¿no? Paleontología en el Centro de Geociencias, cruzando el campus. Es un campus compartido entre la UNAM y la UAC. Se encuentra el Centro de Geociencias, y en este Centro de Geociencias es un centro de geociencias de la UNAM. Hay distintos laboratorios de vulcanología, de sismología, de petrología ígnea, etc. Y dentro de ellos tenemos la super fortuna de que hay un laboratorio de paleontología de mamíferos. Este laboratorio de paleontología de mamíferos, para subir un poco más en esa fortuna, fue formado por el doctor Carranza Castañeda, que es el señor que se encuentra al lado izquierdo de la imagen. Ahí nos encontramos en una localidad en Zacatecas que se llama La Bursera, ¿no? Es una localidad que yo encontré, y pues como me gustaban las burseras, me puse Bursera.
Y en medio entre el doctor Carranza Castañeda, que está arriba, es Christopher, y luego yo, hay un pedazo de maxila de Calimpus. Los Calimpus son unos caballos que tienen el tamaño de un caballo, de un perro pastor alemán, el adulto, y ahí estamos armando uno de esos jackets. Entonces, cuando comencé a adentrarme, cuando comenzamos a participar dentro de estos proyectos de colecta de mamíferos en el Centro de Geociencias, todo comenzó a detonarse. Literalmente, cuando sabes cuál es tu camino, hay otro factor muy importante o muy interesante. Uno, siempre estás sudando. Yo noto cuando estoy muy emocionado que todo el tiempo estoy como sudando, ¿no? Y luego de que estás sudando, empiezas a soñar todo el tiempo con ello, ¿no? Dentro de mi mente, se los puedo jurar, una vez a la semana, a veces más, dependiendo del momento histórico en el que me encuentro, sueño con que colecto fósiles. Tengo muchísimas localidades fósiles en mi mente que solo existen ahí en los sueños. Por ejemplo, tengo una localidad muy bonita que está justo aquí enfrente de Juriquilla, ahí en Rancho Largo, con sedimentos pleistocénicos donde podemos encontrar mamuts y cosas por el estilo. Pero cuando tú encuentras tu camino, literalmente el cuerpo se deja ir. O sea, es muy simple saber que estás ahí, ¿no? Haces pocas preguntas. Siempre hay preguntas, pero son tan efímeras que cuando intentas responderlas, ya te encuentras muchos metros adelante. Entonces, la paleontología, para mí, siento que fue algo como simple de ir asimilando, pero no lo hubiera podido entender en su plenitud si no hubiera sido por mi formación como biólogo, ¿no? En biología, nada tiene sentido si no es bajo la luz de la evolución. Y uno de los patrones o uno de los focos que te permiten generar esa sombra es justamente esos sedimentos que se van desenterrando, esos sedimentos que irradian un tiempo y que irradian vida que vivió hace muchos millones de años en ese mismo lugar. Entonces, la paleontología te permite estudiar evolución. Entonces, desde mi punto de vista como biólogo, me encantó esa idea de estudiar paleontología, ¿no? Y es súper divertido, súper emocionante. Literalmente, cuando desentierras algo que lleva millones de años ahí escondido, es como una adicción, es algo que no puede defenderse. Y en el laboratorio de paleontología, donde está el Dr. Carranza, que desde mi punto de vista, obviamente sesgado, es el paleontólogo de mamíferos más importante de toda la historia de México. En su haber tiene cerca de 20.000 fósiles de mamíferos. 9.000 de ellos están en la colección del Instituto de Geología de la UNAM. 9.000 fósiles, nadie ha colectado más fósiles que él en toda la historia. Y tenemos, en el Centro de Geociencias hay una colección de cerca de unos 5.000 fósiles catalogados, y les puedo asegurar que hay otros 10.000 que todavía no están catalogados, que están en proceso de un catálogo, por lo cual tuve la fortuna de acercarme a uno de esos grandes gurús de la paleontología de México. ¿Y qué es con lo que trabajan? ¿O qué es con lo que trabajan ahí? Es con el gran intercambio de biotas entre las Américas. El gran intercambio de biotas entre las Américas es el proceso más importante que dotó a México de toda su diversidad biológica, ¿sale? Por mucho tiempo, cuando no conocíamos que los organismos que llamábamos antidiluvianos en realidad eran bichos que vivieron hace millones de años, pensábamos que la topografía, los microambientes, la extensión territorial eran los factores principales para esta enorme diversidad biológica en México. Sin embargo, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista paleontológico, la diversidad de México es producto de historias que iniciaron hace decenas de millones de años, cientos de millones de años. De tal forma que si matáramos toda la diversidad biológica que hay en México de un momento a otro, ni con 100 millones de años hacia el futuro nos dotaríamos de este país megadiverso, ¿no? Tenía que decir país megadiverso, ¿no? O sea, somos biólogos mexicanos, quizás así debería empezar. Y de lo que se trata, o más bien lo que intentan hacer los paleontólogos, es reconstruir por qué México es tan rico en diversidad de organismos. En particular, el Centro de Geociencias, o el Laboratorio de Paleontología del Centro de Geociencias, se enfoca en mamíferos. Y con mamíferos sabemos que una vez que comienza a romperse Pangea, hace 180 millones de años, literalmente las historias de mamíferos del norte o de toda la Eurasia comienzan a tener una evolución distinta a toda la vida mamíferoide del sur, ¿sale?
Para el Jurásico tardío ya había mamíferos, incluso la historia de los dinosaurios es diferente. Pero imaginen esas dos historias aisladas 180 millones de años para luego, a finales del Mioceno, que emerjan por cuestiones tectónicas el centro de Norteamérica, el puente terrestre panameño, y literalmente cuando emerge este puente terrestre panameño se conectan las historias biológicas de Sudamérica con Norteamérica. Cuando se conecta este puente terrestre panameño, inicia una serie de glaciaciones, de cambios climáticos muy intensos que hacen que el nivel del mar fluctúe, que pueda bajar hasta 40 metros con respecto a su nivel actual, hasta 120 metros con respecto a su nivel actual, y que pueda subir hasta 40 metros con respecto a su nivel actual. Entonces, al estar bajando y subiendo, este puente terrestre permite que haya conexión entre Norteamérica y Sudamérica, y literalmente fauna y flora migren de un lugar a otro entre periodos glaciares e interglaciares. Es un proceso que solo se nos menciona así rápido, ¿no? Porque literalmente esto es una plática pues light, no quiero entrar como a detalles del proceso, pero es muy interesante cómo durante este tiempo migraron flora y fauna, y cuando migraban no lo hacían como peregrinos en el desierto, sino literalmente migraba todo el ecosistema. Por ejemplo, hay algunos organismos riparios, como los gliptodontes, que son armadillos gigantes del tamaño de bochos, que estaban muy bien adaptados a los ambientes semiacuáticos, entonces tuvieron que migrar junto con ecosistemas acuáticos o ecosistemas de agua dulce. Entonces, literalmente imaginen no a un organismo, sino imaginen a ríos sudamericanos migrando hacia Norteamérica. O sea, imaginen el tiempo geológico cuando tienes esa capacidad, o cuando la película es una película de arte que no va a durar solamente las 2 horas y media, sino que puede durar 8 horas, por poner un ejemplo súper chafa. Pero digamos que cuando tienes mucho tiempo, puedes llegar a procesos muy interesantes como estos, ¿no? Entonces, dentro del gran intercambio entre las Américas se ha trabajado mucho. Se sabe que México fue un centro de origen, diversificación, de refugio y de paso entre faunas de Norteamérica y Sudamérica. Algunos grupos, como los caballos, ecus, como los camélidos, como los canis, etcétera, se originaron en nuestro país. El centro de México era una región tectónicamente muy activa. Durante este tiempo se forma la faja volcánica transmexicana por una placa en subducción que se llama Confos sobre la placa norteamericana. Hoy en día hay hipótesis súper locas de cómo esta región del centro de México fue súper rica, tan rica, fue súper rica que comenzó a interactuar con otras grandes regiones ricas de organismos. Una de ellas, el Amazonas. Hoy en día hay hipótesis muy locas que cuando ocurre el gran intercambio de vetas entre las Américas, comenzamos a exportar fauna mexicana hacia el Amazonas, y el Amazonas nos pagó con fauna amazónica. Y entonces, literalmente México se volvió muy rico a través de ese impacto. Y ya teníamos comercio con el Basin and Range, ya teníamos comercio con otra zona muy activa, geológicamente muy activa, que es el oeste de Estados Unidos, y entonces mucha de la fauna de California, por ejemplo, que se originó allá, también migró hacia México. Vamos a platicar un poquito más allá de eso, con un ejemplo que es el de las nutrias. Y cuando llegué a este laboratorio, no había alguien que estuviera especializado como en pequeños mamíferos. Yo me fui hacia estudiar pequeños mamíferos. Había la posibilidad de estudiar mamuts, dientes de sable, perezosos, gliptodontes, pero los pequeños mamíferos o las cosas diminutas no eran tomadas en cuenta. Sin embargo, cosas muy importantes habían sido encontradas. Por ejemplo, aquí tenemos el registro del Conepatus sanguinensis. Los Conepatus son un género de skunks, de zorrillos, que tienen una amplia distribución en Sudamérica y que participan en el gran intercambio de vetas entre las Américas, y que se originaron en San Miguel Allende, o el registro más antiguo es San Miguel Allende. Entonces, no solo exportábamos cosas grandes, también exportamos mamíferos pequeños. De tal forma que buscar mamíferos cada vez más pequeñitos podría ser un tópico muy interesante de explorar en la paleontología. Eso por un lado. Por otro lado, basta la lógica, y la lógica está resumida en este trabajo de Ferocia y Franja de 2010, que la diversidad mamíferoide se concentra en los pequeños mamíferos, ¿no?
Entonces vean, por ejemplo, la diversidad de mamíferos en México, en la gráfica de la izquierda, en la gráfica de pastel de la izquierda, son casi el 50% de los mamíferos que conocemos en México son roedores. Si viajamos un poquito hacia atrás en el tiempo, hace 250.000 años, a los 10.000 años, durante el Rancho-Labriano, durante el Pleistoceno tardío, la diversidad también es muy grande, la de los roedores. Disminuye un poco, creemos, porque es más difícil encontrar fósiles de pequeños mamíferos que fósiles de grandes cosas, pero digamos que ese patrón de diversidad se concentra en cosas pequeñas, ¿no? Roedores, quirópteros, lagomorfos, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiar paleontología? Eso era algo lógico que asaltaba mi cerebro, ¿no? Pero, pensando en qué otras cerezas hay dentro del pastel, los roedores son súper diversos. Si alguien hace una tesis con mamuts o mastodon, tiene pocos individuos y una o dos especies. En cambio, cuando estás hablando de roedores, literalmente puedes trabajar con decenas de especies, con centenas de especies, con miles de organismos. O sea, la diversidad es algo bello, ¿no? Y hermoso para trabajar con ella. Entonces, trabajar con roedores fósiles te lleva hacia un mundo lleno de gavetas, llenas de diversidad. Otra es que estos muchachos viven poco, pero de manera muy intensa. Ya saben, yo no sé si... o Yojo también creo que vale, porque literalmente si un roedor vive 2 años, o vive 5, o vive 10 años, se puede reproducir varias veces al año. Entonces imaginen, si tú das 100.000 años de historia mamíferoide en México, en esos 100.000 años, ¿cuántas generaciones no tienen esos roedores durante esos 100.000 años? Piensen en un mamut que vivía entre 50 a 100 años, y ¿cuántas generaciones podrían tener? Tenían uno o dos hijos, generalmente uno. ¿Cuántas generaciones tienes en un periodo de 100 años, de 1000 años, de 100.000 años? Los roedores llevan a otro nivel esa capacidad de reproducción, de conquistar microambientes. Tienen una gran capacidad de distribuirse en todos los ambientes terrestres que conocemos y de ser especialistas de microambientes. Eso, si lo traduces hacia un mundo paleontológico, te ayuda a reconstruir esos pequeños pasitos que fue dando nuestro país a través del tiempo, con una precisión mayor, ¿vale? Y por supuesto, encontrar sorpresas con un grupo que se ha trabajado un poco, con cosas que son muy pequeñas a la vista, también es emocionante, ¿no? La emoción no solo viene de las cosas así gigantes y llenas de dientes, también puedes encontrar cosas precipitadas de emoción, cosas que irradian emoción del tamaño de milímetros. Eso, por ejemplo, en palabras de Stephen Jay Gould, lo es todo, ¿no? Y decía, por ejemplo, Stephen Jay Gould en La vida maravillosa, ¿no? Los caballos se han convertido en el ejemplo clásico de la evolución progresiva. Esto debido a que su arbusto tiene un éxito, o tiene un poco éxito. Nosotros nunca obtenemos, o nunca damos una aclamación propia a los reales triunfos de la vida mamíferoide. ¿Quién ha escuchado alguna vez la historia de la evolución de los murciélagos, de los antílopes o de los roedores? Los verdaderos campeones de la vida mamíferoide, ¿no? Es decir, siempre esta idea de la evolución progresista siempre toma como modelos grupos cuyos arbustos a finales del Pleistoceno, del Holoceno, comenzaron a tener pocos individuos. Entonces pensábamos que la adaptación era el camino, ¿no? Y que la adaptación siempre trataba de ensalzar a un solo taxa o un solo grupo, un solo taxón, y todos los taxa cargándolo para que fuera exitoso. Y cuando ves los verdaderos campeones de la vida, ves árboles que están todavía diversificándose. Hay roedores por todas partes. Y curiosamente los roedores dominan estos ecosistemas. Piensen en un mundo sin roedores. Entonces, con toda esta importancia, en el mundo se ha trabajado con roedores desde hace mucho tiempo. Aquí están varias localidades que se tienen en Europa, y con ellos se hacen trabajos de bioestratigrafía, de biogeografía, paleoclimatología, etc. En Norteamérica
obviamente, o sea, en Estados Unidos ya una base así impresionante, se han hecho estos mismos trabajos para definir regiones biogeográficas, ¿vale? En este trabajo muy importante de Bell del 2000 se están definiendo las localidades más importantes de roedores, localidades con roedores fósiles, y observen la dispersión de los puntos y luego observen cuántos puntos hay en México. Literalmente en México solo hay un punto, en Chihuahua, en Yipúmera, y literalmente para el 2000, con estos modelos, México correspondía a toda una gran región biogeográfica, con un solo punto. Entonces, eso es algo interesante, ¿eh? Quiere decir que hay todavía mucho trabajo por hacer. México forma parte de Norteamérica y muy poco trabajo se ha hecho de este lado del país, ¿no? Entonces, con todo eso, nos lanzamos así como novato al agujero, como gorda en tobogán, y nos derrapamos por esos sedimentos lacustres. Esta es una imagen de una localidad que se llama La Pantera, en el Getio 12, en la cuenca de San Miguel de Guanajuato. Ahí ustedes ven muchos sedimentos. Con la práctica y una vez que estás asoleado muchos días, alcanzas a ver distintos cuerpos, distintos estratos, y estos estratos están divididos por horizontes que son ricos en cenizas volcánicas. Literalmente, todos estos sedimentos, aquí hay una ceniza volcánica. Esta ceniza volcánica es producto de la actividad volcánica seguramente de Palo Huérfano hace 5 millones de años. Mientras estaba activo, depositó la ceniza volcánica que los geólogos pueden datar mediante fanchamiento radiométrico, sabemos la edad precisa. Luego llegamos los paleontólogos, colectamos fósiles en esta arenisca, arcilla con arenas finas y con algunos lentes de arenas gruesas. De aquí vienen muchos de los roedores que colectamos, y luego tenemos la fortuna de tener otra ceniza volcánica en la cima de la secuencia. Entonces, con estos trabajos, o esta ventaja que tuvimos en México de tener una zona muy tectónicamente activa con muchos volcanes, nos dio a los paleontólogos la capacidad de tener fósiles y edades radiométricas. En Estados Unidos hay regiones inmensas, o sea, Texas, que no tienen volcanes y que no saben las edades de las localidades fósiles. Las tienen que inferir mediante otras técnicas como magnetoestratigrafía, pero no tienen la misma resolución que un mineral como un zircón que se formó cuando estaba haciendo erupción un volcán, ¿sí? Entonces, literalmente, los controles estratigráficos en San Miguel de Allende son muy precisos. Por ponerles otro ejemplo, esta es una columna estratigráfica, así es como los geólogos, paleontólogos representan estos sedimentos de la fotografía anterior. En la base tenemos una lutita, con fauna muy específica del Genfiliano tardío. Genfiliano es una edad de mamíferos terrestres rica en algunos grupos que son más afines a ambientes más húmedos. Por ejemplo, Teleoceras fosiger es un rinoceronte que vivía en antiguos cuerpos de agua y era muy similar en morfología a un hipopótamo. Entonces, literalmente, puedes encontrar rinocerontes que parecen hipopótamos en el sedimento verde de la base de la secuencia, con algunos caballos como Neoparion euristile o Menippus minor, que es otro caballo pequeñito. Luego tener el cambio hacia una nueva edad de mamíferos. En ese cambio tener roedores fósiles, microfauna, mezclada con caballos y con otros grupos de gonfotéridos, de Astrohippus y de inmigrantes sudamericanos. Literalmente, en esta secuencia, que no es más grande de 4 metros, o sea, es menos que la altura de este salón, o como la altura de este salón, pasas de un México donde no hay un Gavi a un México donde no hay un intercambio de bietas entre las Américas, a un México donde hay un intercambio de bietas entre las Américas. Entonces, colectar fauna antes y después es súper importante, es súper divertido, y todos han trabajado con bichos grandes. Es más interesante ver qué pasa con los bichos pequeños, ¿no? Por ejemplo, los rinocerontes se extinguen, solo sobreviven hasta donde llega el verde, y son un fósil indicador del Genfiliano. Entonces, los roedores, queremos roedores, todos queremos roedores, ¿no? ¿Y cómo se colectan los roedores? Esa es la otra cosa más interesante. Se conectan a través de técnicas súper antiguas.
Este es Hibbard en 1949, una técnica que se llama screenwashing. Literalmente la apropiaron de los buscadores de oro que tamizaban en los ríos para sacar pepitas. Es básicamente lo mismo, solo que en vez de buscar pepitas, buscas algo que puede ser más valioso y que puede ser incluso más difícil. Estoy seguro que si hubiera pepitas aquí sería más difícil encontrar un diente roedor que una pepita. Con Mexican Technology, que son estas bolsas de mandado, que no me lo creerán ustedes, pero son únicas en el mundo y son la cosa más práctica que existe para hacer screenwashing. O sea, una vez que tamizas, literalmente vamos a los cerros, colectamos sedimento y aplicamos la de buscar una aguja en un pajar, tamizamos y luego obtenemos un tamizado como este donde inicia el triado. El triado es como estar limpiando los frijoles, las lentejas, pero a diferencia de que son frijoles y lentejas, son ese sedimento de millones de años y lo que estás buscando es un pequeño ratoncito, una pequeña lagartija o una rana que estuvo probando hace millones de años. Seguramente pasó inadvertida, seguramente le hacían bullying ahí en el estanque y queda preservada, o sea, por millones de años a que espere a que alguien con buenos ojos la saque, ¿no? Así es como obtenemos, vean, ahí hay un centímetro representado en una hoja milimétrica y luego todo lo que ven debajo son dientes de roedores, casi todos, salvo un fragmento de un pedazo de mandíbula de un reptil, ¿no? Pero casi todos los demás son dientes de roedores. Entonces con estos dientes de roedores inicia el juego, ¿sale? Inicia el juego una vez que colectas fósiles. Otra parte divertida de la paleontología es ir a los museos, ¿sale? Te bañas, te quitas todo ese sedimento para que no piensen que vienes así como de la construcción y luego te vas así bañado y perfumado a las colecciones y en las colecciones comienza a prosperar la magia. Comienzas a ver qué fue lo que colectaron otros, qué es lo que se encuentra vivo y todavía habitando nuestro entorno, ¿sale? Entonces yo, dentro de mi investigación de doctorado, he visitado muchos museos, tanto en México como en Estados Unidos, ¿sabe? La biología o la educación es algo impresionante. O sea, yo soy queretano, como buen queretano soy, o en algún momento no tenía aspiraciones de salir de Querétaro. O sea, a mí me da miedo cuando el puente el 5 de febrero comienza a elevarse, como para Bernardo Quintana, y mi reacción es frenar. O sea, tengo que ir más despacio. No sé si voy a salir fuera de Querétaro. Y entonces, o sea, nunca tuve interés de salir fuera. Yo sé que todos dicen, me gustaría ir a Europa, me gustaría ir a viajar por el mundo. Yo jamás tuve interés de salir siquiera de Querétaro. O sea, no. Pero con la paleo entendía a esa gente que decía, quiero ir fuera, quiero conocer nuevos lugares, y yo como, a lo mejor como un ente extraño, digo, quiero conocer esos museos, ¿no? Quiero conocer esos fósiles, quiero escarbar dentro de esas gavetas, quiero entender esos sedimentos y los entiendo, ¿no? Los entiendo. Entonces, una vez que haces esas comparaciones, correlaciones, el siguiente trabajo del paleontólogo es entender la distribución de estas especies a través del tiempo. Lo que estamos observando aquí son dos mapas de localidades con registro fósil. Literalmente ahora tenemos más puntitos gracias a los trabajos que hemos estado desarrollando en los últimos 8 o 9 años. Sabemos cómo se comportan estas faunas de roedores a través del tiempo. Aquí tenemos dos edades, el Late Hemphillian, que son como cercanos a los 4.55 millones de años, y luego el Blancano temprano, que va de los 4.89 millones de años a los 2.5 millones de años. Entonces, literalmente vas colectando fósiles y los vas ubicando a través del tiempo, y los vas comparando con roedores o con localidades cercanas o lejanas, ¿no? En este caso, dentro de mi proyecto doctoral, he intentado entender cómo se relacionan estos roedores mexicanos con respecto a faunas en Estados Unidos, ¿no? Y en un contexto geológico, que es lo que se muestra en la imagen del otro lado. Son columnas estratigráficas, cada simbología hace referencia a un tipo de roca. El tipo de roca es producto del tipo de ambiente, y a través de ese tipo de ambiente vas entendiendo cómo era ese México hace millones de años, qué fauna tenía hace millones de años.
Ya cuando ves a detalle la asociación faunística de los roedores, ves que van cambiando, ¿no? Uno de los principios estratigráficos más importantes que existen en la geología, ya sé que lo hemos repetido hasta el cansancio, seguramente los que toman ciencias de la Tierra lo han visto con Christopher así como todos los días. Uno de los principios de estratigrafía más importantes es el principio de sucesión estratigráfica. Quiere decir que cuando tú ves cuerpos de roca a través del tiempo, los organismos que están fosilizados en esos cuerpos de roca a través del tiempo son distintos. Hay una sucesión de especies. Esto es evolución metida en la roca, ¿sale? Y entonces cuando tú ves evolución metida en la roca, ves que los roedores en México van cambiando a través del tiempo. Y hay patrones adaptativos muy interesantes que los voy a platicar en un momento, ¿no? Utilizando toda esa morfología, uno de mis trabajos más importantes, o de mis resultados más importantes dentro de esta investigación, son propuestas de sistemática filogenética, ¿sale? Ese es un árbol que publicamos apenas a finales del año pasado, donde se muestra la relación que hay entre varias especies de crisétidos, de sigmodotinos y metoninos, fósiles y actuales, y se observan varias cosas interesantes. Una de ellas es que hay varios pulsos de radiación de algunas de estas especies. En azul están los alcances estratigráficos, en azul están las especies que tienen registro fósil, hasta dónde llegan, y si no tienen esa barra azul significa que solo se conocen las especies actuales, vivientes. Entonces, observen cómo hay algunos grupos, como Prosímodon, que justamente en este límite del Geoffiliano blancano, a los 4.6 millones de años, cuando se consolida el gran intercambio de botes entre las Américas, se extinguen, ¿vale? Y otros grupos, cuando termina el blancano tardío, comienzan a diversificarse. Hay varias cosas que pasan en ese momento. Por ejemplo, cerca de los 11 millones de años, entre los 11 a los 4.6, hay una gran actividad de un tercer pulso máfico en todo el centro de México. Entonces parece que los roedores respondieran a estos cambios topográficos, a esta formación de nuevos entornos, de nuevos ambientes en México. Y luego, otra respuesta es al choque de nueva fauna que está ingresando de Sudamérica, ¿sale? A todo el recambio de ecosistemas producto de la invasión sudamericana, ¿sabes? Otra cosa importante es que justo después del blancano tardío, justo después de los 2.5 millones de años, el planeta comienza a enfriarse aceleradamente. Y literalmente Norteamérica comienza a llenarse de entornos muy abiertos, de pastizales, de planicies, ¿sale? En estas planicies, todos los mamíferos herbívoros comienzan a tener patrones macroevolutivos o tendencias macroevolutivas hacia un sentido, y es hacia generar dientes más ipsodontes. Un diente ipsodonte significa un diente que tiene una corona mayor y una raíz menor, y que la superficie cruzal o las estructuras con las cuales mastica son cada vez más simples. Aquí hay unos ejemplos. Tenemos proboscidios, en la parte de arriba muelas de proboscidios antes y después de esta aridificación. Vean cómo se comporta cómo es el molar del Cubieronius, con estas cúspides mucho más braquiodonto, una corona mucho más baja, raíces muy grandes, hacia un mamut, ¿sale? Y vean cómo va siendo cada vez más laminar, más simples, y la corona va siendo mucho más alta. Lo mismo que observas en un elefante o en unos proboscidios, lo observas en équidos, en caballos. Veamos cómo eran los molares de los caballos antes de la nidificación y después de la nidificación. La ipsodencia es totalmente marcada. Probablemente por eso los caballos estaban también adaptados a los ambientes externos, ¿no? Y aquí solo estoy hablando de muelas. Los cambios van más allá de las muelas, ¿no? También la agilidad con la cual se mueven se cambió, ¿no? Pero no me quiero meter ahí. Los roedores, como herbívoros, o muchos de los roedores son herbívoros, también tuvieron esa tendencia macroevolutiva de tener dientes cada vez más ipsodontos. Noten en las imágenes donde se muestran una vista lateral de los molares cómo va modificándose la corona, que está graficada como CR con respecto a la raíz. Y observen cómo la proporción o la relación entre corona y raíz va cambiando a través del tiempo. Los primeros roedores o los mamíferos herbívoros en un inicio tenían coronas más bajas, raíces más grandes, y conforme hemos ido avanzando en el tiempo, la tendencia es tener dientes más ipsodontos. Incluso hay gente que ha hecho trabajos, como este chavo de Dalpastian, en el 2015, en el cual, utilizando toda la diversidad de roedores del Cenozoico, o sea,
un muestreo de 66 millones de años, hay una tendencia con respecto al tiempo para tener roedores con dientes cada vez más ipsodontos, ¿sabes? Esa ipsodoncia está relacionada con aridez, con vegetación abierta. Uno de los trabajos en los cuales he invertido mucho tiempo es justamente el entender cómo esta sucesión faunística de roedores en el centro de México puede ayudarte a entender los paleoclimas de nuestro país, ¿sabes? Y hay distintas técnicas para medir ipsodoncia, ¿sí? También la caracterización es importante. Entonces aquí hay, por ejemplo, roedores del Genfiliano tardío que convivían con rinocerontes y su morfología era mucho más, son roedores molares mesodontos, pero mucho menos ipsodontes que sus sucesores. No me quiero entretener tanto ahí. Cuando diseñé la plática pensé que era importante platicarlo, pero ahora creo que vámonos hacia otros mundos, ¿sale? Vean cómo van cambiando los molares. Este es un molar inferior de un roedor, ¿no? Linsaeus takeuchi. Perdón, Sigmund Linsayi. Y observen cómo el molar la corona se vuelve cada vez más ipsodonta, y también las cúspides del molar son cada vez más simples, ¿sabe? Literalmente, observen la diferencia entre este molar inferior. Esta es una mandíbula con 3 dientes, 3 molares, la característica que tienen todos los picétidos. Observen en particular la forma de esta estructura que se llama un anteropónido. El anteropónido es bifurcado, comienza a tener como estos pliegues. Si se pudiera notar con más detalle, hay un desarrollo aquí como de unos cingulums, de algunas estructuras, de algunas cúspides accesorias. También cuando lo ves en una vista labial, se observa esta tendencia a desarrollar, por ejemplo, el hipocono y el protocono, estar más sobresalidos con respecto a la base de la corona. Y en cambio, observen, y un poco inclinados, observen en estos molares que son más del blancano, mucho más simples. El anterocónido ya no es invaginado, sino está como expandido. También tiene el esmalte que hay, por ejemplo, entre las cúspides mayores, tiende a ser mayor en algunas de las paredes y menor en otras. Esa es otra característica que va presentando. Cuando ustedes ven patrones oclusales de mamuts, tienen un desarrollo de esmalte similar, lo cual es muy interesante, ¿sale? La superficie oclusal es mucho más recta. Y vean el extremo, ¿no?, de los roedores del victoriano. O sea, estas son neotomas. Y vean lo ipsodontes que son los molares de las neotomas. Si alguno es muy picky, notó que también los tamaños de los molares van cambiando. Literalmente en estos grupos se van haciendo un poco más grandes los tamaños de los roedores. Pero vean la ipsodoncia de estos dientes. Son dientes súper ipsodontes, es decir, están súper bien adaptados a la vegetación abierta. Algo importante es por qué los dientes son ipsodontes. Son ipsodontes porque al alimentarse de vegetación abierta prefieren cada vez más los pastos. Y los pastos tienen muchísimos tricomas. Y los tricomas son mucho más abrasivos. Entonces, al ser más abrasivos, tú necesitas, como herbívoro, tener dientes con una corona cada vez más alta para soportar ese desgaste. Y por eso es una tendencia macroevolutiva en todos los herbívoros. Eso no lo mencioné, pero se los menciono ahora. Por eso, cuando tú ves estos molares, sabes que son roedores más adaptados a ambientes abiertos. Utilizando índices de ipsodoncia, índices de estimación de masa corporal, he comparado cómo se comportan las faunas a través del tiempo, desde los 5 millones de años hasta los 250.000 años. Aquí hay 3 puntos. Uno es el Genfiliano tardío, el Placano temprano, el Pleistoceno. Unos son cercanos a los 5 millones de años, cercanos a los 2.5 millones de años, y entre el millón de años, los 250.000 años. En azul está uno, en rojo otro y en verde otro, ¿sale? Literalmente, aquí estamos avanzando en tiempo, ¿sale? Estos son más antiguos que los rojos y los verdes son los más recientes. Y lo que tenemos en esta gráfica, en este eje, son índices de ipsodoncia. ¿Qué tan ipsodontos están siendo los molares? Entonces, a través del tiempo, es interesante que cuando ocurre el Gavi, que cuando ocurre el gran intercambio entre las Américas, literalmente no hay un cambio en ipsodoncia. Es decir, el Gavi por sí solo ayudó o produjo este recambio de ecosistemas, no fue la nidificación de Norteamérica.
La nidificación en Norteamérica se ve más claramente hacia finales del Blancano, después de los 2.5 millones de años, donde curiosamente los modelos de sistemática filogenética muestran otros pulsos de radiación de roedores. ¿Sí me explico? O sea, hay roedores que están siendo sensibles a este gran intercambio de betas y luego hay otros grupos que son sensibles a la nidificación en Norteamérica. Eso es algo importante, que también se ve en las gráficas de estimación de masa corporal. Azul y rojo, Filiano Blancano, muy cercanos en tiempo, entre 5 a 2.5 millones de años. Los nichos parecen ser prácticamente los mismos. El tamaño es una medida muy útil en disparidad para ver potencial evolutivo de los grupos. Y luego cuando vamos hacia el Rancho-Lambriano, cuando vamos al Irvingtoniano, perdón, en el Pleistoceno temprano, hay un brinco de tamaños hacia cosas más grandes, ¿sabes? Entonces, utilizando los redocitos es un ejemplo simple para ver que puedes ver patrones evolutivos interesantes, ¿sabes? No os quiero aburrir con eso, ni comparar. Comparé también con qué ha pasado en Estados Unidos, pasan cosas similares, ¿sabes? Y cuando estaba trabajando en Estados Unidos, surgió un grupo. Hay un grupo que se llama los Narlí. Yo sé que no tiene como que no tienen tan buenos comunicólogos, pero si ven la descripción de los Narlí, es North American Rodents, Landscapes, Evolution and Ecology. Es un grupo de la National Science Foundation que está dirigida por la Universidad de Michigan, que trata de entender la evolución de los roedores en los últimos 30 millones de años en Norteamérica. Entonces, como yo estaba trabajando con cosas parecidas, me invitaron a participar dentro de este grupo. Y ahí, comencé a conocer gente súper pesada de roedores, ¿no? Que aunque ustedes no lo crean, hay gente que trabaja con roedores allá afuera, ¿no? Entonces, una de las propuestas que parecía muy interesante, con la cual hemos estado trabajando, es la idea que propongo de que existen, por ejemplo, utilizando el corredor del Pacífico, la Sierra Madre occidental, al menos dos vías, dos grupos de organismos que están pasando. Con roedores, hay organismos o roedores que pueden venir del Basin and Range y otros roedores que pueden estar viniendo de las grandes planicies de Norteamérica. O sea, en México se concentran migraciones, antiguas migraciones de roedores de dos regiones morfotectónicas. El Basin and Range, que sería toda la Sierra Madre Oriental, todas las cuencas de sierras y valles, que va desde México hasta todo el oeste de Estados Unidos, es toda esta megaestructura. Y el otro son las grandes planicies de Norteamérica, donde están estas praderas gigantescas. Literalmente en México estamos teniendo roedores de los dos tipos de ambientes, ¿vale? Entonces por eso empezamos a trabajar con ellos, y la idea fue buscar roedores cada vez más antiguos. Por ese motivo nos metimos en Zacatecas, donde hay localidades de 6.5 millones de años. Aquí estoy yo, ¿no? Estos son sedimentos. Esta localidad se llama El Resbalón. Se llama El Resbalón porque en la parte alta de esta localidad hay un table dance, o había un table dance, que se llamaba El Resbalón. Y el resbalón, literalmente tú estás colectando sedimentos y ves así pedazos de botellas y otras cosas ahí tiradas entre los sedimentos. O sea, el resbalón pertenecía al grupo de los Zetas. Muchas veces cuando entramos a esta localidad, un día se nos acercó un señor y nos dijo: oigan, ¿no les da miedo estar ahí? Porque son terrenos de los de la última letra. Y yo me quedé pensando, o sea, entonces, solo se lo menciono para que noten esta cosmovisión en la cual vivimos. Una de las localidades más importantes de paleontología del centro de México, Filiano temprano, está siendo coronada por un table dance, que de hecho tenemos otra localidad al lado, como a unos 200 metros, que se llama La Copa, y La Copa era otro table dance que está así todo abandonado y quemado. Quién sabe de quién era, y luego construyeron que se llama El Resbalón, ¿no? Y luego tenemos otra que se llama El Epazote, ¿no? Y el Epazote es una mejor. Pero, entonces la idea era buscar roedores en estas edades. Algo que he buscado por mucho tiempo, roedores en 6.5 millones de años, y no pude encontrarlos, pero buscando roedores me encontré con algunos hallazgos importantes, y uno de ellos es con una nutria, ¿sale? Y cuando encontré la nutria, tuve la fortuna de estar en la temporada de campo con el paleontólogo de carnívoros más importante del mundo, ¿no?
de carnívoros fósiles, que se llama Xiaoming Wang. Él es el actual curador. Curador es como la máxima autoridad que hay dentro de un laboratorio de paleontología y es el actual curador del Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Literalmente es el jefe de todo el laboratorio de vertebrados de Los Ángeles. Es decir, por debajo de él está el asistente de curador que trabaja solo con dinosaurios. Tienen un proyecto actualmente para colectar dinosaurios en Australia. Está el que trabaja con peces, está el laboratorio de Mammalogy, de colección actual de mamíferos, y pues está toda la gente que trabaja con fauna más antigua, ¿no? Con fauna mamíferoide antigua. Entonces, este chavo, o este viejito chino, porque todos se ven como jóvenes, que es el señor del sombrero, este señor es un genio, o sea, se los juro que es un genio. Tuve la fortuna de encontrar justo ese fósil, justo el fósil que tenía que encontrar con las personas adecuadas. Muy probablemente si yo lo hubiera encontrado, lo hubiera guardado dentro de una de mis cajitas y quién sabe si estaría al lado de mi cama o si estaría en el laboratorio, ¿no? Pero tuvimos la fortuna de encontrar ese pedazo de mandíbula. Otro de los participantes dentro de la excursión es Jack Zeng, y Jack Zeng es probablemente si hay 10 especialistas de carnívoros fósiles en el mundo, él debe estar dentro de esos 10. Es un chavito que trabajó su licenciatura en computación. Todo el mundo siempre le dijo que la paleontología pues, se tenía que hacer desde pequeño, y de estudiar computación luego se fue a estudiar paleontología, y ahorita es un genio de las computadoras y la paleontología y hace cosas extremadamente locas. Entonces, él es especialista también en carnívoros. Cuando colectamos este fósil, Jack pensó que era un tejón, ¿sale? Y cuando llegó Xiaoming, así como si fuera un sensei, despacio, lento, dijo, no, esto no es un tejón, esto es una nutria marina. Eso nos voló la mente, porque todos estos sedimentos son fluviolacustres, es decir, corresponden a un antiguo río hace 6.5 millones de años en Zacatecas, en el centro de México. Y es algo hiper raro, 1 en 1.000.000, encontrar un fósil que ha sido descrito en una costa, en el mar, ¿no? Nutrias, ¿no? Y este trabajo fue tan importante que salió una publicación, se resolvió un misterio biogeográfico. Anteriormente esta nutria, en Iridarium terranovae, se conocía de Florida. Sus ancestros, ya no se los voy a explicar ahora, pero sus ancestros parece que hay una discusión sobre si venían de Europa o si venían de Asia, porque nutrias, ¿no? Y una vez que se encontraban estas nutrias en Florida, habían migrado hasta California. O sea, se tenían localidades de esta nutria en Florida y luego en California. Por lo que había dos hipótesis. Una, que habían migrado nadando a través del Atlántico, cruzando cuando no estaba el puente terrestre panameño y luego llegando del otro lado. Y la otra es que lo habían hecho nadando a través del Ártico, porque las localidades donde hoy en día hay Enigra, que es otro género de nutria viviente, se encuentran justamente en el Anillo de Fuego. Entonces se pensaba que otra posibilidad era cruzar por arriba. Y ¡pum! Encontramos estos fósiles en el centro de México, y ahora la propuesta es que literalmente cruzaron de este a oeste de Norteamérica, siguiendo, teniendo un paso o un refil en el centro de México para luego subir hacia Florida, ¿no? Lo cual no es tan simple, ¿no? O sea, no es tan fácil recorrer toda esa distancia sin una nutria que estás adaptada a ambientes acuáticos, ¿no? Entonces, eso es algo interesante. Tú a veces en la paleontología vas buscando algo y ¡pum!, te encuentras otra cosa. Es tan bonito, o sea, es como no saber quiénes son los Reyes Magos y tú pedís cosas y de repente te traen otras, pero resulta que pediste un videojuego pero te traen unos Legos, pero ahora te gustan más los Legos porque son de dinosaurios. Y entonces, así pasa, te lo juro que así pasa. Y eso fue abriendo más preguntas, ¿no? Cuando se comenzó a ver en Iridarium, esta era una nutria que no tenía estas adaptaciones tan chidas a un ambiente totalmente acuático, parecía que también era terrestre. Y entonces literalmente estas nutrias, que sí son muy buenas para los ambientes acuáticos, también son muy buenas para recorrer distancias, ¿vale? Entonces
las nutrias, aunque todo el tiempo viven en agua, o sea, literalmente se duermen, o sea, tomadas de la mano juntas en el agua, también son buenas para recorrer grandes distancias en tierra firme, ¿no? O sea, nutrias, o sea, es mucho más complejo de lo que se los digo ahora. Las nutrias han viajado por todas partes y están en Irriterium, luego están relacionadas con las nutrias gigantes del Amazonas. Entonces, cuando ocurre el gran intercambio, alguna de ellas va a parar allá, ¿no? ¿Cómo subieron? Fue la pregunta que luego se intentó abordar. ¿Cómo subieron de México a Florida? Y ahí se desarrolló otro trabajo que tiene que ver más con geología. Y en esta geología se trató de entender cómo fue evolucionando el Basin and Range. Y este Basin and Range, que es una estructura morfotectónica de cuencas y valles, entender cómo se formaban estos ambientes fluviales, ¿sabes? Y literalmente, o sea, las conclusiones son que en este Basin and Range, que ustedes observan esta imagen de topografía, hay cuencas y valles en esta dirección como norte-sur. Entonces imaginen en esta dirección norte-sur se formaban ríos, ambientes fluviales, y lo cual permitía el paso de organismos de norte a sur, ¿sabes? Entonces literalmente creemos que tenía resuelta la respuesta de cómo de México subieron a California. El problema lo tenemos en cómo de Florida llegaron a México, ¿no? Ahí sí todavía hay muchas cosas que no entendemos, porque siempre hemos propuesto que la influencia más grande es entre el oeste de Estados Unidos y no el este de Estados Unidos, pero hay cosas muy interesantes por descubrir, ¿no? Que es el trabajo por el que actualmente he estado desarrollando con NARLI, ¿no? Con los NARLI. Dentro de NARLI no solamente hay paleontólogos, también hay biólogos y hay geólogos. Y entonces la propuesta en la que yo he estado trabajando es justamente esta, la geometría de las estructuras geológicas a un nivel macro. Es decir, como el Basin and Range, por cuestiones así azarosas, tiene una distribución de cuencas y valles norte y sur. Vean, por ejemplo, aquí hay una imagen del Valle de la Muerte. Observen que esta distribución norte-sur, donde las líneas gruesas son estas cadenas montañosas y los valles es lo verde que está en el centro, hay un gradiente de temperaturas y de climas, siempre cuando vamos de una latitud más boreal hacia una latitud más ecuatorial o de una austral a una ecuatorial, ¿sale? Cuando está cambiando el clima, las glaciaciones son más intensas en el norte que en el centro del mundo, ¿sale? Entonces, literalmente hay una gradación de ambientes con respecto a esta geometría básica de una esfera de la Tierra. Si a eso le sumas cuencas y valles que van en una dirección norte a sur, favoreces la migración entre las faunas del norte y del sur, que sería muy distinto a si, por azares del destino, imaginen que el continente hubiera estado rotado y que el Basin and Range tuviera una disposición este-oeste. Ahí sería una barrera, no sería una avenida. Entonces, en esta barrera y en esta avenida, lo que hace es cuando ocurren las glaciaciones y los periodos interglaciales, juntan los ecosistemas y forman ecotonos más complejos. Creemos que en estos ecotonos complejos, como lo era el centro de México, donde, como le dijera el gran Joel Quesada, pasas en pocos kilómetros de un semidesierto queretano a un bosque alpino en el centro de México. Cuando tú reduces por cuestiones climáticas esos ecosistemas, formas ecotonos muy ricos. La interacción genera zonas de diversificación más poderosas, ¿sale? Entonces, ese es el trabajo en el que nos encontramos ahora. Nada más les quería dar ese pequeñito adelanto. Y literalmente concluyo diciéndoles que uno de los objetivos de la paleontología mexicana es tratar de entender por qué somos tan ricos, ¿no? Y cuando estás en ese tratar por qué somos tan ricos, también poco a poco, mientras vas desenterrando a otros, te vas desenterrando a ti mismo, ¿no? Y eso produce un cierto estado como de tranquilidad, de felicidad. Se los juro que es algo súper emocionante, súper divertido. Ustedes tienen la suerte de ser mexicanos. Si les gustan los fósiles, nacieron en un país que es súper rico en fósiles, súper rico en historia y del cual se conoce todavía muy poco, ¿sale? Yo agradezco así grandemente estar o ser tan afortunado de haberme desarrollado, metamorfizado, encapsulado ahí donde ustedes están. O sea, se los juro que la licenciatura en biología o todo el camino que les queda a ustedes por recorrer es una vía, es
no sé cómo explicarlo. Puede ser la decisión más importante de su vida. ¿Me explico? Literalmente, algo que me impacta de la biología es que con muy poco, o de estudiar, con muy poco puedes hacer mucho. ¿Vale? Probablemente nosotros nacimos siendo pobres, siendo mensos, siendo lentos, pero se los juro que con estudiar puedes hacer muy poco, con muy poco puedes hacer muchísimo. ¿Vale? Muy bien, chicos, muchas gracias. Dangerous. Utilicemos nuestra capacidad de elección para mejorar nuestros espacios. Es cuestión de decisión. Los buenos hábitos fortalecen nuestra voluntad, mejorando nuestra calidad de vida, junto con la satisfacción, el alimento que trasciende. Generemos un ambiente de bienestar, porque al final nos convertimos en lo que generamos, por una facultad limpia.